bienvenidos a otro episodio del podcast de Charlas Técnicas de AWS. Mi nombre es Marcia Villalba y soy Developer Advocate para AWS Serverless. Y hoy Guille me abandonó, me toca grabar a mí solita. No invocamos un episodio los dos juntos últimamente, pero por suerte tengo invitada y tengo una súper invitada, que estoy súper contenta de que me haya tocado entrevistarla otra vez, porque ya es segunda vez que viene al podcast. Así que tenemos a Tasia Kondratieva. Lo logré, creo que lo Bien, logré. muy bien, sí. Que es una SRE de Flywire. Así que bienvenida, Tasia, otra vez. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Encantada siempre de estar aquí. Todas las veces que me inviten voy a venir. Me encanta. Porque Tasia, bueno, si no la conocen del episodio anterior, nos contó su historia de cómo se convirtió de, no sé, profesora de tenis, de una vida totalmente nada que ver con sistemas informáticos, a SRE en 2 años. Y ese episodio les encantó a ustedes. A la audiencia le encantó ese episodio. Y bueno, y ahora la tenemos como 2 años después de ese episodio, así que ya ha pasado bastante agua bajo ese puente y ya no está recién arrancando. Nos viene a contar un montón de historias ya más de terror y Bueno, no todas, no todas. y de verdad, historias reales de trabajar como SRE y también de desarrollo profesional. Así que va a ser un episodio súper interesante. Pero antes que nada, ¿por qué no te presentás un poquito? Porque capaz la gente no vio ese episodio y te conozcan. Bueno, mi nombre es Anastasia, Tasia Kondratieva. Yo actualmente tengo ya 34 años. Ay, bien, cómo pasa el tiempo. Pero hasta los 29 era traductora, profesora de idiomas y profesora de tenis y de pádel, entre otras muchas cosas, ¿no? La vida de la precariedad laboral. Decidí a los 29 años cambiar de sector y decidí meterme en informática. Empecé a estudiar administración de sistemas Linux por mi cuenta. Y después de unos meses estudiando, pues empecé en una empresa como becaria de sistemas, luego evolucioné a operadora de sistemas en monitorización y finalmente pues tuve la oportunidad de meterme como junior SRE en una startup, en Clarity AI. He evolucionado desde entonces, tanto dentro de la empresa como he cambiado ya un par de veces de empresa. De hecho, pues me acabo de incorporar ahora en Flywire. Nada, ya. Entonces ese ha sido el último cambio, pero bueno, el resumen es que llevo unos 3 años y ya largos trabajando como SRE en varias startups. Sí, así que eso te ha llevado a hacer básicamente capaz la carrera que hay mucha gente le lleva, no sé, 5 o 6 años hacer porque son jóvenes y se lo toman con más calma. Vos lo hiciste en 3 años, hiciste un montón de aprendizajes y ya viniendo con tu sabiduría de poder comprender a veces el negocio, el mundo y cómo funcionan un poco las organizaciones, ¿no? Porque muchas veces la gente me dice, ay, pero con más de 30 puedo hacer esto, con 40 puedo hacer esto, puedo hacer un cambio de carrera. Sí. Sí, definitivamente sí, vamos. O sea, hay gente a la que le lleva más tiempo, hay gente que menos, te cuesta más, te cuesta menos. Esto se adapta a las circunstancias también. En algunos Obvio. sitios he tenido suerte también, la suerte hace, pero definitivamente es posible. Claro, y todo lo que aprendiste en el pasado, en tu vida, como decías vos, de hacer de 150 cosas, suma a la Tasia de hoy en día. O sea, nada de lo que hiciste en el pasado se pierde y queda ahí olvidado, sino que son experiencias que te ayudaron a también capaz hacer tu carrera mucho más rápida e ir creciendo. Que capaz cuando uno tiene 18 o 20 años, está en su primera experiencia laboral, no tiene la más mínima idea de lo que está haciendo, más allá de lo Claro, técnico, ¿no? Sí, no, la parte técnica, si quieres lo hablamos más adelante, y la parte técnica es una parte que Sí, evidentemente sí. es la que más inseguridad te genera cuando a partir de cierta edad te incorporas, pero otros aprendizajes te ayudan, ya no solo en capacidades, ya no digo ni siquiera soft skills, ¿vale? Que los tienes Sí. viviendo de donde vengas. El tema de idiomas, por ejemplo, me ayuda muchísimo, pero además tomar decisiones laborales y saber hacia dónde quieres ir y moverte, ¿no? De cierta manera para ir avanzando hacia donde quieres. Eso te lo da la experiencia vital, no te lo da ni siquiera la experiencia de una Exacto. profesión. Entonces, para aquellos que siempre me vienen y me dicen, ah, es que yo estudié, no sé, abogacía y ahora quiero trabajar en Haití, sí, se puede cambiar y nada de lo que hiciste en el pasado se pierde. Pero bueno.
Hoy vamos a estar hablando de, como vos dijiste que trabajaste en startups mucho tiempo, y la vida de la startup, generalmente uno no piensa que tienen un SRE, ¿no? Generalmente hablamos de desarrolladores que pueden hacerlo todo, y tener startups con SRE es rari. Y generalmente son solitos y están ahí abandonados en un costado. Entonces hablar un poquito de eso, de cómo es trabajar solo como SRE en una startup. ¿Cómo lo hacemos? Porque recién empezamos, nos dan, ¿tiene sentido? ¿No tiene sentido? Yo tengo la suerte de que, precisamente también, yo creo que en parte por eso que hemos hablado de las decisiones que tomo en el ámbito laboral, por querer probar ciertas cosas y no ver ciertos escenarios, ya en las últimas 3 empresas en las que he estado, han sido estaban en un momento muy diferente todas, ¿no? En Clarity, cuando entré, era una startup, sí que es verdad, pero ya había un equipo de SREs montado, yo era la quinta que se incorporaba, ya ha habido movimiento, idas y salidas de gente, y había 60 personas trabajando, ¿no? Y en el tiempo que estuve trabajando en esa empresa, crecimos hasta 300 y pico personas. Wow. Entonces, era un escenario muy particular. Y después me llegó la oportunidad de incorporarme precisamente a Latency, que es la empresa en la que estuve durante todo este último año, como única SRE. Y era una startup que literalmente acababa de empezar. Cuando yo me incorporé en abril, la empresa acababa de empezar en diciembre. O sea, llevaba meses, literalmente meses. Con gente haciendo pruebas, había gente de desarrollo, gente de data, gente de producto, y había un equipo de unas 15, 16 personas haciendo trabajo, ¿no? Pero no había nada montado desde la parte de vista o sea, desde el punto de vista de SRE, infraestructura, no había nada, ¿no? Solo pruebas, como siempre, ¿no? Pruebas una encima de otra. Entonces tomaron una decisión súper buena, y creo que además cada vez más empresas la están tomando, de incorporar a una persona de infraestructura, SRE, llámalo como quieras, al equipo en fases primeras. ¿Por qué? Porque las empresas están aprendiendo. Cada vez hay más startups porque evidentemente pues con las facilidades que dan, por ejemplo, AWS para las startups precisamente, ¿no? En forma de créditos, de apoyo, de orientación, etcétera, etcétera, pues muchas se meten y ya se están dando cuenta de que es súper importante montar las bases bien a la primera, desde el principio, ¿no? Poco a poco, aunque no sepas lo que vas a desarrollar, ¿no? Aunque a lo mejor el producto de una startup empiezas, no es un sector financiero y acabas vendiendo patatas, ¿no? O sea, da lo mismo. La cuestión es que puedas moverte, ¿no? Que puedas crecer, que puedas desarrollarte, pero para eso necesitas bases sólidas. Entonces, creo que eso está cambiando. En mi caso, pues la empresa Latency se dio cuenta de eso rápido, me metió rápido. Eso es un muy buen Y signo de una organización que recién empieza y que busca esto desde el primer día. O sea, es un signo de una empresa muy sana, sí, porque sí. saben que lo van a necesitar y quieren empezar con el pie correcto. Claro. Y no solo eso, sino que ahora que ya me he encontrado el momento, como digo, que voy a ir a ese tercer escenario en el que nunca he estado tampoco, que es el de ir a Flyware, que es una empresa mucho más grande, estamos hablando de 1000 y pico empleados, internacional, cotizando en bolsa, etcétera, etcétera. Ya es otro, ¿no? Es otro escenario completamente diferente, pero ya que me voy, la empresa se queda en una situación muy buena, ¿no? Evidentemente, pues se va a incorporar otra persona para ocupar mi lugar como único SRE, ¿no? Pero ya pueden avanzar, o sea, ya pase lo que pase y las decisiones que tomen en un futuro, que va a ser el desarrollo ya ahora mucho más precipitado, ¿no? A la hora de salir al mercado, van a poder gestionarlo bien, porque no se tienen que preocupar del desastre que está ardiendo a tus espaldas, porque está todo bien montado, ¿no? Claro. Ya hay buenas prácticas. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de cuáles son las tareas de un SRE en una startup cuando estás ahí solito, pero me gustaría hablar también un poco de eso de vos en Latency trabajabas sola, o sea, remota, y también estabas sola en tu equipo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa interacción de estar, no sé si en otra ciudad, en otro país o en otra zona horaria? No tengo ni idea cómo eran tus compañeros, pero eso y sin equipo. Pues a ver, para empezar, yo yo venía de Clarity, estaba rimando empresas, ¿vale? Iba de Clarity a Latest y dije, bueno, venga. Me contactaron y me dijeron, oye, necesitamos a alguien, ¿no? No sabemos exactamente cómo hacer esto, pero sabemos que lo necesitamos. Entonces yo estuve, sin exagerar, 1 mes y medio pensándomelo, porque claro, yo ya no era junior en Clarity, pero tampoco era senior. Entonces era una responsabilidad muy grande. Me lo estuve pensando durante bastante tiempo y dije, mira, no hay muchas oportunidades así, montar algo desde cero, vamos para allá a ver qué sale. A lo mejor será un desastre o a lo mejor no. Es una empresa que está entre Madrid y Valencia, es decir, toda la gente está en España. Es verdad que estamos todos repartidos por España, y es remota, ¿no? Hay oficinas en Valencia y en Madrid, pero todo el mundo trabaja en remoto.
¿Qué Vos pasa? no Que yo estás cuando... ni en Valencia ni en Madrid. No, yo estoy en Sevilla y en Sevilla no hay nadie, además. O sea, no hay compañeros en Sevilla. Literalmente estamos todos repartidos, pero hay mucha gente en Madrid y mucha gente en Valencia. Entonces pueden por lo menos verse las caras, pero yo sí que estaba sola. Entonces, claro, yo entré sabiendo un poco cómo estaba la situación desde mi punto de lo que me interesaba, ¿no? De lo que teníamos en AWS, que teníamos toda la carga de trabajo en AWS y la intención era evolucionar ahí. Y también sabía que, pues, que había equipos de desarrollo trabajando, ¿no? En desarrollando es una web app y sobre todo mucha gente de data, ¿no? Data analysts, data engineers y data scientists trabajando para hacer todo eso que hacen para que luego los datos se vean reflejados en la web app, ¿no? Eso es lo que se estaba haciendo. Pero claro, entras ahí es un patatal porque la gente, pues bueno, la gente de desarrollo quiere hacer pruebas, pero va desplegando a mano, ¿no? En consola, en AWS, cosas, ¿vale? Quiero hacer esta prueba, pues esto. Quiero hacer esta Aparte, prueba, pues si eres esto. la primera SRE, obviamente no había ahí una política de cómo asignarle cuentas ni mucha Ah, no, historia. Era había como, una cuenta. había Una una cuenta. cuenta, nos creábamos usuarios, capaz, y ahí tirábamos cosas. Todos Sí, admin. sí, claro. Claro, pero a ver, o sea, yo lo entiendo. Tú quieres ir rápido, Obvio. quieres hacer cosas y haces pruebas, entonces, pero ya no es solo el problema de que hubiese una cuenta, que eso es otro tema, sino que montas cosas por encima de otras, ¿no? Por Obvio. ejemplo, en el tema de networking, aquello era un desastre. O sea, yo lo vi y dije, mira, esto no quiero ni tocarlo con un palo atado a un pultero láser, porque estaban las cosas montadas una encima de otras, ¿no? Estaban funcionando, pero porque no sabían que podían no funcionar, Sí, es como básicamente. con el coyote cuando corre arriba del aire hasta que se da cuenta que se le acabó el precipicio y se cae. Claro, 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 ahí es la cosa, dices, vale, en ese momento, evidentemente, yo cuando entré, la empresa acababa de empezar y la idea era salir a producción a mediados de este año 2024 o a finales de este año. ¿Vale? Entonces había un año y medio de desarrollo de por medio. Dije, vale, ahora que estáis desarrollando y solo hay beta testers y hay una carga muy, muy, muy flojita, que a lo mejor va a ir subiendo, pero es muy flojita, ahora todo funciona, pero es que cuando salgamos a producción dentro de un año, si esto sigue así, esto va a explotar, o sea, va a hacer chocapic, o sea, eso no va a escalar a ningún lado. Entonces, claro, ahí lo primero que hice fue intentar entender qué se estaba haciendo, ¿no? Trabajé muy de cerca con la gente de producto, con la gente de data, con la gente de desarrollo para saber exactamente cuál era el producto, ¿no? Cuál era la meta, qué se esperaba a medio o largo plazo. Muchas veces largo plazo en una startup es complicado saberlo, evidentemente, pero por lo menos tener una idea, ¿no? De las posibles necesidades, al menos en un plazo de, ¿sabes? Unos meses, un año, donde queremos estar, para ver cuánto tiempo tenía para remontar eso y empezar a convertirlo en algo un poco más decente. ¿Y a quién reportabas vos? Porque, a ver, tenemos generalmente en una empresa, tenés producto, tenés, no sé, marketing, ventas, y el SRE donde se Pues sienta. técnicamente al CTO directamente, o sea, está el jefe de ingeniería, es verdad que yo trabajo mucho con él y tal, pero bueno, sí, el jefe de ingeniería y el CTO directamente. Sí, porque es como un rol más transversal, ¿no? Vos tenías que hablar con todo el mundo para saber para dónde Claro, ¿no? iba. Y de hecho pasó una cosa curiosa y es que otra de las decisiones muy buenas que tomó la empresa fue, más o menos medio año después de que me incorporase yo, dividir el desarrollo en squads. Se dividió la empresa. En vez de poner, no, nosotros somos backender, nosotros somos frontender, nosotros somos de data, ¿no? Dividieron el desarrollo en dos squads que estaban ocupándose de diferentes partes del producto, ¿no? Entonces yo tenía que ir a las dos dailies de los dos squads porque, claro, ese rey donde lo metes, es En todos transversal. lados, claro. Claro, entonces pues eso, yo iba a los dos para enterarme de cómo iba evolucionando. Y también incluso me pasaba por algún tipo de, o sea, por los refinamientos que hacían de producto para estar al día y yo hacía una serie, o sea, una especie de quad del producto, ver cómo funciona, cómo evoluciona la plataforma, cómo se ve, ¿no? Para estar al día, ¿no? Aunque al principio, sobre todo los primeros meses, mis labores estaban completamente fuera de su roadmap porque yo estaba haciendo literalmente fontanería, ¿no? O sea, no había nada, pero tenía que estar con un ojo ver cómo iban, ¿no? Y qué es lo que querían. Entonces, estaba yo en todos los fregados metida otra. No, te pasaba así en reuniones y desplegando, no sé, CloudFormation o Terraform. Terraform, es que esa fue una, claro, estamos acostumbrados, mira, yo no tengo décadas de experiencia, pero sí que ya vas acostumbrándote a que entras en un sitio y mal que bien las cosas están, ¿no? Las puedes mejorar, las puedes tirar y levantar otras cosas parecidas, pero cuando entras, ni siquiera hay un repo de SRE o infraestructura, no hay nada. Ahí es cuando te empieza a entrar, ¿no? Como, ostras, las decisiones que voy a tomar ahora, Sí.
es muy posible que se queden en la empresa lo que Para dure la siempre, sí, empresa. sí, sí. Claro, entonces, por un lado es muy emocionante, pero por otro cuesta, ¿eh? O sea, cuesta tomar algunas decisiones. Porque vos entraste y me decías que tenían una cuenta, así que ¿cuál fue tu primera función? Crear una cuenta organizations, básicamente. Pues fue plantear una arquitectura, sí. No nos podíamos mudar de esa cuenta porque teníamos la ronda de créditos, ¿no? De Claro, Activate. Entonces, estaba lo que asociado. dije, mira, pongo un cordón policial a esta cuenta, ¿vale? No voy a tocar nada de lo que hay aquí y vamos a ir abriendo cuentas en paralelo. Entonces, siguiendo las best practices de AWS, abriendo cuentas con propósitos, ¿no? Dividir un poco entre desarrollo, entornos, desarrollo, producción, la cuenta de data, la cuenta más de tooling para mí, ¿no? Para mis necesidades de networking, etcétera, etcétera. Abriendo la posibilidad de que hubiese en futuro cuentas de seguridad, etcétera, etcétera. Pero básicamente abrir una organización, ¿no? Claro. Partiendo de ese núcleo al que no nos podíamos mover, abrir una organización y poco a poco, tirando del hilo, ir sacando cosas de ahí. Así que eso fue tu primer día, bueno, primeros meses, me imagino, a organizar este coso y después a Claro, venderlo, ¿no? Porque cómo convertimos a esos developers que están acostumbrados a tener su usuario, su access key, su secret key en su computadora y desplegar y hacer lo que quieran, ahora tienen que pasar por Tasia y por claro, las... claro. Lo Claro, que es digo. que la arquitectura multicuenta pues ya no solo es abrir diferentes cuentas e ir migrando, que eso llevó bastante más, de hecho lo he acabado nada más, o sea, poco antes de irme, porque es que son muchas cosas, y además hay gente trabajando, ¿no? O sea, una cosa es que no haya producción real porque no hay clientes, solo hay beta testers, y otra cosa es que la gente no esté trabajando, la Ah, gente sigue trabajando, entonces claro, hay que tener cuidado con todas las migraciones que haces. Entonces esas migraciones me llevaron mucho tiempo, pero a la vez sí que había que concienciar, había que documentar, había que grabar vídeos incluso de esta es nuestra organización, porque hay mucha gente que o ha trabajado muy poco en AWS o ni siquiera nada, ¿no? Entonces no sabe cómo funcionan los roles, cómo tienen que asumir un rol en una cuenta, cómo se tienen que... Entonces era como también, pues eso, troubleshooting, de repente, pues mensajito, oye, esto no me conecta, ¿esto qué es? ¿Cómo configuro esto? Al final también hablar mucho con la gente y ahí creo que fue súper importante sobre todo, yo lo reivindico siempre, desde que me metí en SRE, lo reivindico siempre, que los sysadmins, estos gruñones de hace tiempo, están desapareciendo y me alegro porque las cosas ya no funcionan así, no puedes estar en tu cuevita haciendo tus cositas y que nadie se entere y que sea gente de infra, ¿no? Gente esa rara que no sabemos lo que hace, ¿no? Entonces, aquí en esta situación es más importante todavía, ¿no? El integrarte con los equipos, el hablar con los developers, incluso si ellos tienen una quedada los viernes por la tarde para jugar a juegos en equipo, ¿no? Para hacer team building, pues te apuntas esa movida y estás con ellos, ¿no? Entonces, el tener un contacto más cercano ayuda también a meter cambios, porque la gente entiende que, eres una persona maja, eres una persona que se comunica y quiere hacer las cosas bien, y sé que quieres que todo el mundo esté lo más cómodo posible, ¿no? Pero yo creo que acá volvemos a todo lo que pasó en el pasado, ayuda a la Tasia del presente y del futuro, es que tus años de profesora de idiomas, de tenis y de todas esas cosas, ayudan a que tu comunicación no sea como esos sysadmin gruñones que estamos acostumbrados en el estereotipo del SRE, que te ayudan a poder comunicarte y a explicarle a la gente por qué tienen que hacer esas configuraciones un poco diferentes a lo que estaban, ¿no?, haciendo antes. Sí, ya es que no solo es diferente, es que si quieres montar las cosas bien, quieres montar las cosas Sí, seguras, van a ser más complejas. exacto. Evidentemente, no te vas a poder conectar con el usuario root a la cuenta y hacer lo que quieras. Ya, Exacto. claro. Entonces, evidentemente es un cambio que es más complicado y te tienes que fastidiar, ¿no? Entonces, si tienes una buena comunicación y tienes una buena relación con la gente que lo monta, pues como que el fastidio está, pero bueno, eso por un bien mayor, ¿no? Pero al final entienden por qué. Porque lo Claro. más importante es eso. La gente no es que no quiera hacer las cosas porque no quieren. Generalmente no quieren porque les da trabajo y dicen, esto no tiene sentido. Pero si descubrís por qué tiene sentido, lo haces. No, Y, y y además es apreciás que eso. claro, las startups tienen algunas cosas malas, evidentemente, ¿no? Como por ejemplo el tema de la incertidumbre, ¿no? Lógico, pero tienen otras cosas muy buenas y es que al final entras en un equipo de gente que suele ser gente recomendada de gente, ¿no? Porque somos muy poquitos. Y Y sí. suele ser gente de cierto carácter que ya sabes que encaja en el equipo. Entonces yo cuando entré en Latency yo sabía
que iba a ser muy raro que alguien me pusiese palos en las ruedas, ¿no? Que era gente predispuesta ya de entrada a colaborar y era gente maja, ¿no? Que efectivamente ha sido así, ¿vale? Pero... ¿Y Sí. cómo evitas ese overengineering, no? Porque esa sobreingeniería, que a veces vos decís, llego a un lugar, no hay nada, y acá me pongo a inventar la mejor arquitectura del mundo mundial, y en la startup capaz no es necesaria, no sé, porque es algo que nos gusta a todos, ¿no? El diseño, la máquina más complicada que resuelva todos los problemas. Pues fíjate, ahí a lo mejor juega muy a mi favor el hecho de que yo no sea súper senior, ¿sabes? O sea, es como que voy a ir por lo keep it simple stupid, ¿no? Al principio, vamos a hacer las cosas, estoy sola, es decir, nadie me va a poder ayudar, no sé cómo va a evolucionar esta startup ni hacia dónde va a ir, vamos a hacerlo lo más sencillo posible. Eso es... Claro, hay que pensarlo a todos los niveles, ¿no? Por ejemplo, el tema de elegir qué infraestructura como código usar, porque claro, es que hasta ese punto, ¿no? Yo no tenía nada, podía literalmente hacer cualquier cosa, podía usar CloudFormation, podía usar Terraform. Yo podía haber dicho, mira, voy a usar Terraform, me voy a montar yo mis propios módulos súper específicos, y, ¿sabes? O sea, todo como súper, ¿no? Ad hoc para esta situación y tal. Y yo dije, mira, después de pensarlo, dije, no, yo voy a usar Terraform, que es una capa por encima de Terraform, que me ayuda a usar módulos de la comunidad de una forma súper sencilla con un fichero, gestiono todo de una forma súper simple y ya si en el futuro queremos irnos a Terraform súper puro y súper mono, pues ya nos iremos. O si queremos complicarlo más, lo haremos así, ¿no? Y con el tema de las cuentas lo mismo, ¿no? Abro solamente las cuentas que necesito. Si luego necesito una cuenta de seguridad, pues ya la abriremos. Ahora mismo no nos hace falta, ni la voy a gestionar. O un tema de accesos a la base de datos, pues en vez de ponerme una VPN, un Zero Trust que es carísimo, o un lo que sea, me pongo un Bastión, ¿vale? Que es la cosa más sencilla del universo. Y ya veremos cómo lo cambio. Entonces, era un poco tener, claro, es complicado a veces, pero es tener un poco ese criterio, ¿no? Decir, a ver, rebaja, ¿no? Pero es algo muy tentador a veces cuando te encontrás con ese papel en blanco de decir, acá puedo hacerlo todo. Y como vos decís, al final estás sola y lo tenés que gestionar todo. Lo que vos hagas es todo para ti. Sí, no, pero sobre todo es, si vas con la idea de quiero dejar una base súper parca, pero súper estable, para que luego se pueda, no como dejar un lienzo, ¿no? Sobre el que luego puedan pintar lo que quieran. Si vas con esa mentalidad sueles tomar buenas decisiones porque realmente no vas con ¿sabes? El tech porn, ¿no? De quiero meterle, yo qué sé, esta herramienta porque me flipa. O, por ejemplo, quiero meterle Kubernetes porque Kubernetes, Sí, ¿no? cool. Porque tiene que ser Kubernetes. Lo miras y yo en mi caso también lo miré y dije, ¿para qué? O sea, ¿para qué necesito esto? ¿Solo porque es Kubernetes y se supone que mola? Pues no, es que a lo mejor con un ECS nos va de lujo. Eh, es empezar por abajo, que luego ir para arriba vas a tener tiempo de sobra. La putada es cuando haces algo y luego tienes que decir, oye, me he calentado. Ir para atrás es más complicado. Es Ir para mucho adelante más es bastante más complicado. fácil. Sí, Claro. además me imagino que en las startups el tema del gasto innecesario es un tema, ¿no? Porque, como vos decías, están corriendo con créditos de AWS que les dan y hay que usarlos lo más que se pueda frugalmente. Claro, es que esa es otra labor. Cuando entras como SRE, ya no solo te tienes que ocupar de la arquitectura, de empezar a pensar en monitorizar y cómo ordenarlo todo de forma que se pueda monitorizar. No solo tienes que ocuparte de cosas colindantes de repente, de por qué no tenemos gestor de contraseñas, por favor, que alguien lo haga. Sino también de estas cosas, ¿no? Del cost control, porque eres la persona que más criterio tiene, ¿no? De ver cómo funciona. Y muchas veces no es una cuestión de que la empresa en ese momento no tenga dinero, sino que imagínate que te dan pues las rondas, ¿no? De que se dan ahora en Activate. X miles de euros, ¿no? Cuanto más los exprimas, más recorrido tiene la empresa Claro, sin tener que plantearse nada más. Entonces, el optimizarlo todo cuando entras en un sitio en el que todo el mundo ha hecho lo que ha querido en ese momento, a veces es complicado, ¿no? Entonces, tampoco es plan de tirar del cable y decir, ya nadie entra en AWS, ¿vale? Es ir contacto de nuevo, ver qué hay, qué desplegan, qué tocan, confirmar que no hay nada desplegado en China de repente y tú no lo sabías, porque me ha pasado de, no en sí. China, pero hacer pruebas en regiones en las que el servicio en cuestión, ahora mismo no me acuerdo cuál era, pero el servicio en cuestión no estaba en Frankfurt, en la región que se estaba usando, hicieron pruebas en esa otra región y Y ahí la lo dejaron ahí, dejaron. sí.
Claro, entonces confirmar que todo esté por lo menos controlado y ir poco a poco, ¿no? Cerrando, ¿no? Vallando un poco cada vez más, cada Y vez más. Elasticsearch, ¿por qué tenemos Elasticsearch? Si en nada de nuestra arquitectura está Elasticsearch, no lo veo en ningún lado. Y ahí vas mirando la región. Ah, ¿en Singapur? Literal, o sea, literal, fue pues la parte de desarrollo que hice hacer pruebas, no me acuerdo si era con App Runner, no me acuerdo, Sí, una de sí, esos pero... servicios que querían hacer pruebas y lo dejaron ahí. Es que lo del tema de las pruebas es muy No, peligroso. no, no. Y ahí es donde vienen esas limitaciones, ¿no? De decir, bueno, vamos a limitarnos a estas regiones, tenemos diferentes cuentas, entonces si quieren hacer pruebas pueden tener una cuenta vacía o una cuenta de desarrollo, porque... No, y no solo eso, sino que te conviertes en la persona en la que no es lo más agradable, pero a la que todo el mundo habla porque no puede hacer algo. O sea, algo súper típico en este trabajo es que alguien te hable y diga, oye, esto no funciona. ¿Cómo que no funciona? Bueno, esto no conecta con esto, no puedo desplegar esto, no sé qué, no sé cuál. Y digo, ¿pero esto ha funcionado alguna vez? No, no ha funcionado nunca. Digo, bueno, no, entonces no es que no funcione, entonces es que nunca hemos hablado de que necesitas hacer esto. Tenemos ciertos permisos y tú no los tienes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces siempre estás como ahí frenando ese avance porque la gente tiende a creer, ¿no? Entonces, pero si lo limitas a nivel de organización, pones políticas a nivel global que impidan desplegar en otros entornos, si capas a todos los usuarios, si los metes en grupos, si tienen solo permisos adecuados y tal, ya no es solo, es que no van a poder hacer nada por mucho que quieran. O si quieren, pasará por ti, hablaréis, veréis si es necesario y si el coste se puede asumir y lo harán, por supuesto, claro, si es necesario, todos los permisos que hagan falta. Obvio. Pero... No estás ahí para que la gente no haga el trabajo, estás ahí para que las Claro, cosas claro. tengan orden. ¿Y cómo documentas todo eso? Porque me imagino que parte de tu trabajo es escribir y, como decías, grabar vídeos. ¿Qué te armaste? ¿Una wiki? Y ahí es el canal de Tasia donde... Pues básicamente, a ver, yo suelo documentar mucho, más que nada porque luego cuando te pasas una semana pegándote con algo, si luego te encuentras ese algo y dices, joder, no me acuerdo cómo era esto, te quieres morir, ¿no? Porque dices, es que otra vez esta semana la voy a vivir otra vez de pegarme con esto. Yo suelo documentar bastante, sobre todo para el tema de los usuarios, tengo user guides para usuarios bastante extensos, ya te digo, con un montón de apuntes. Nosotros usamos Notion para documentar, que bueno, tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes, pero voy aprendiendo además con cada usuario que lee esa guía, ¿no? Por ejemplo, en la que está enfocada al onboarding, pues cuando me hablan o me preguntan, si veo que lo mismo me lo han preguntado 96 veces, Lo pues agregas. lo pongo en rojo grande ahí en medio porque por algún motivo pues no lo leen nunca, ¿no? O si no se entiende cómo está escrito, por ejemplo, explicarle a una persona un sistema de roles a multicuenta y tal, si no lo ha visto nunca, por escrito a lo mejor es un veces más complicado. Entonces, pues grabo un vídeo con capturas, que vean cómo se entra, cómo se configura, no, ser un poco pesada y consciente de que la gente pues tiene sus preocupaciones y sus movidas. O sea, a mí ahora mismo me empiezan a hablar de JavaScript y yo me quedo igual. Entonces me lo tienen que masticar y me lo tienen que explicar para que me entre en la cabeza, ¿no? No, obvio, así que la documentación es para la Tasia del futuro y también para la gente de la empresa, de todo tipo, de todos niveles, de todas las partes que tocan las cuentas WS o que van a estar involucrados. Y es fundamental, ¿no? Yo creo que eso es algo en general en el mundo del SRE que se hacen muchísimo, ¿no? La parte al menos de las guías de ramp up o cualquier problema que hay, bueno, tenemos acá nuestro manual, nuestra checklist, es como bastante, no sé, la gente en SRE son muy meticulosos en eso. A mí uno de los apartados que me ayudó mucho, que lo empecé poco después de incorporarme, ese sí que es más interno mío personal, que es el de mejoras de futuro, ¿no? Literalmente, pues no tenía ningún problema de decir, mira, esto lo he ñapeado. O sea, esto podía hacerse, y soy consciente de que se puede hacer mejor, pero en esta ñapa se queda hoy, ¿no? Con fecha de decir, esto lo he hecho así, en un futuro volveré. Entonces, tenía una lista de un montón de cosas, de diferentes, de todo, y poco a poco, cuando tenía un rato libre, por ejemplo, un mes un poco más tranquilo, pues volvía a eso y lo solucionaba. Entonces tenías una lista y decías, jolín, vale, son muchas cosas, pero hay otras que ya están solucionadas, otras que, bueno, pues ya en un futuro, pero había como un... ¿sabes? Sobre todo no me sentía mal, ¿no? Por no hacer las cosas bien a la primera. Eso es lo Era que como... en development se llama technical dev, ¿no? De que vas asumiendo esa deuda técnica por hacer las cosas ahí medio los ponchazos, pero a veces lo necesitas sacar en 2 días y si te pones ahí a hacer una gran investigación y un gran despliegue, te va a llevar un mes
y es tipo, bueno, lo necesitamos mañana, acá asumimos la Sí, deuda técnica y después, bueno, en algún momento la pagaremos. O no, sí, porque a sí. veces las cosas pivotean y se van para otro lado y eso, basura. A lo mejor desaparece de repente, claro. Pero bueno, aún así es el equilibrio ese que hemos comentado de hacer Nada. las cosas bien, pero ser consciente de que no las vas a hacer a la primera y a lo mejor incluso decisiones que te parecían que estaban súper bien tomadas, pasan 3 meses y dices, ya, ¿cómo pensaba yo que eso iba a estar bien? Esto no funciona, esto no es ágil, esto no... Hay que cambiarlo, ¿no? Entonces, hay que abrazar un poco tanto las liadas como las ñapas, porque no hacerlo bien a la primera es imposible. Yo dudaría mucho de la gente que en una situación como esta entra y lo tiene todo súper claro y lo monta todo exactamente como quiere ser. O sea, me parecería raro. Sí, sí. Pero bueno, esta es tu vida en Latency y ahora Latency, sí. cambiaste Latency y ahora cambiaste a Flywire. Así Ujú. que hiciste ahí un cambio de trabajo. ¿Cómo decidiste que, bueno, ya está, esta startup suficiente, quiero pasar a mi nuevo proyecto y quiero irme a una empresa mucho más grande, un proyecto totalmente distinto? ¿Qué pasó? Un día te levantaste de la Pues, cama y dijiste, a ver, el cambio de decidir cambiar de rumbo y tal fue bastante más complicado de pasar de Clarity a Latency, ¿vale? Porque, bueno, Clarity era un proyecto mucho más estable, lo tenía todo mucho más, ¿no? Enfilado, había un equipo detrás y cambiar a Latency fue algo bastante más complicado. En caso de Flyware, realmente yo tengo esa suerte, que conozco muy poca gente que la tiene, y es que me voy de una empresa en la que estoy súper bien y no me iría si no fuese porque me salió la oportunidad en Flyware. O sea, yo no estaba activamente buscando, pero desde hace años quería entrar en Flywire. Eso es así. Y hace años vi que se abrió un un puesto en puesto. SRE. Yo no estaba preparada, no me veía capaz, me veía demasiado junior. Recomendé a una amiga que efectivamente entró y sigue trabajando ahí. Entonces, claro, este año, al final del año pasado, cuando vi que se abría un puesto, dije, mira, hombre, me viene un poco regular ahora porque todavía no, esto, me quedan muchas cosas que hacer, pero dije, mira, me voy a arrepentir si no lo intento. Entonces, claro, intenté y claro, pasé el proceso de selección y decidieron cogerme. Entonces ahí ya dije, bueno, pues parece ser que mi etapa en Leticia se ha cerrado, pero no se ha cerrado por nada, sino porque realmente era algo No, que pero quería. eso es parte de los cambios laborales, ¿no? A veces uno se va porque ya está harto de donde está trabajando, a veces uno se va porque le surge una oportunidad, como te pasó a vos, que era la oportunidad que querías y es como, me voy de acá, estoy recontenta, no me iría, pero justo me salió esto y a veces a uno lo van. O sea, hay muchas razones por las que una Claro, relación laboral termina, ¿no? Pero es algo, al menos, incluso dentro de una misma organización, no sé, yo trabajo a veces 5 o 6 años en la misma empresa y vas cambiando de equipo, vas cambiando de proyecto y son decisiones que no es un cambio de empleador, pero sí es un cambio de equipo, de rol, de lo que sea, y te lleva a decir, ¿me conviene? ¿No me conviene? Miedito me da, ¿será este rol para mí? ¿Estaré capacitada? No sé. no, eso nunca. O sea, para que tengas una idea, yo cuando entré en Clarity, que entré como un junior SRE, a mí me mandaron esa oferta dos personas diferentes que ya estaban en la empresa, el manager y uno de los SREs que estaban ahí. Y al manager, que yo no sabía que era el manager, le dije, oye, no, estáis buscando una ingeniera, yo no soy ingeniera y yo aquí no voy a entrar, o sea, yo no tengo el nivel suficiente. Entonces, a partir de ahí, todo ha seguido igual, ¿no? Porque al salir de Clarity, lo mismo, dije, ¿cómo voy a ir yo ahora a gestionar yo sola, a montar yo algo yo sola, de una empresa entera? Que estamos locos. Aquí estoy. Y de Flywire, pues lo mismo. Hace años decía, ¿cómo voy a entrar en ese equipo si son todos super cracks, si hay un nivel altísimo? A mí no me van a querer. Entonces, siempre es igual. O sea, La vida en el síndrome del impostor. Pero eso es algo que tenemos todos, ¿no? De decir, yo no sé si puedo, yo no sé si es el rol. Para mí a veces uno mira, sobre todo me imagino que en el SRE, el mundo del desarrollo, en las posiciones técnicas pasa que cuando vos mirás las cualificaciones necesarias, son millones de herramientas, millones de lenguaje de programación o millones de cosas. Y vos decís, bueno, yo sé algunas, pero no sé si todas.
No, no, ninguna. No, es que ahí pasan varias cosas. Para empezar, pues, a ver, yo lo que más controlo, evidentemente, es la parte de SRE. Como hay tanto batiburrillo de nombres, de términos, no sabemos lo que es SRE, Exacto. que es DevOps, hay 896 herramientas, pues las ofertas son mm, completamente locas, ¿no? Yo he visto empresas que estaban buscando SRE con conocimientos de programación real y con experiencia programando en Java. Yo como, bueno, no sé lo que hará, pero me parece así de entrada, me parece raro uno. O sea, hay cosas un poco extrañas. Y luego también los procesos de selección, no en todas las empresas son decentes. O sea, hacen procesos de selección horribles y yo conozco a mucha gente que ha tenido experiencias muy malas y luego es normal que dudes de ti. Lo que pasa es que ahí es donde ya entra el hecho de distinguir y decir, vale, esta prueba técnica me ha salido fatal porque realmente tengo un nivel bajito o es que me han hecho un live coding súper injusto, me he puesto súper nerviosa, me han preguntado cosas a pillar y esto ha sido tal y realmente no tiene nada que ver conmigo ni con mi nivel, ¿no? Entonces, intentar sobre todo hacer pruebas de selección participar en procesos, o sea, que cuando te veas ya que quieres buscar un cambio es importante, ¿no? El Como tomártelo como un ejercicio. ejercicio. Exacto, yo siempre digo, vos aplica todo, ¿querés cambiar de trabajo? Aplica todo y anda a 1000 entrevistas, practica. Porque esas que no te interesan son las que te van a dar la cancha para que cuando llegue el momento del algo que te interese vayas y la rompas. No, Porque... el mejor momento para buscar trabajo es cuando tienes trabajo, ¿vale? Exacto. Obviamente, no todo el mundo, hay circunstancias, ¿no? Te puedes quedar sin trabajo y tienes que Sí, buscar, obvio. pero es el mejor momento. Mucha gente duda, ¿no? Porque cuando tiene un trabajo que está como, ya no digo la gente que está muy mal, ¿no? Pero es gente que está como, bueno, no estoy muy mal, pero tampoco estoy muy bien y me da como cosa para buscar. Y yo a todo el mundo que me ha preguntado en la sesión le he dicho, busca, es que es el mejor momento, porque si tardas 6 meses en encontrar el trabajo perfecto para ti en ese momento, pues no tienes prisa. Buscar con prisa es el peor momento realmente, cuando ya te han despedido o cuando ya estás fatal y cansado y quemado. Ese es el peor momento. Cuando estás como, ah, que sí, pero no, pero dudas, ahí. Y si te convence, si encuentras una empresa que te convenza de repente, dices, vale, pues perfecto, ya está. Ya está, me voy, sí, sí. Y yo creo que esa es una de las cosas, al menos de mi experiencia, ¿no? Yo hace 20 años que estoy en la industria y yo veo mis entrevistas de hace, no sé, pienso en mis entrevistas de hace 10 años, a mis entrevistas de las últimas que he hecho y eso creo que me da el nivel, ¿no? De que tengo mucha experiencia haciendo entrevistas porque ya vas a la entrevista como analizando, vos me querés... ¿Qué querés? ¿Entrevistarme para que yo entre o querés demostrar que sabes más que yo? Eso me ha pasado. O sea, de hecho, yo cuando entré en Clarity, que entré de Junior SRE, en ese momento estaban varios procesos de selección. Y algunos eran para DevOps, otros eran para sysadmin, porque claro, pues el lío, ¿no? De no saber qué quieres. Entonces, en ese batiburrillo de entrevistas pasé unas cuantas, pero en una, por ejemplo, hice la entrevista técnica y me descartaron, pero la entrevista fue, en mi opinión, ya con toda la experiencia, súper injusta, ¿no? Porque me Claro. hicieron preguntas técnicas muy concretas, muy de sysadmin senior, muy tal. Y claro, yo salí de esa entrevista y le dije a mi marido, soy inútil, ¿cómo voy a presentarme a más entrevistas? O sea, no tengo nivel. Y él me miró y me dijo, ay, ellos estaban buscando una persona súper exacta para algo súper exacto suyo, no sé qué, no sé cuántos, y tú no lo eres, pero eso no quiere decir que tengas nivel. Pero claro, eso te lo aporta la experiencia y luego haber hecho no sé cuántas Y entrevistas también después. una cosa que uno aprende es que la gente que te está entrevistando muchas veces es la primera entrevista que hace en su vida porque es el developer o el SRE que le dijeron vamos a contratar a alguien a andar a entrevistarla y la persona esa en su vida hizo un curso de entrevistas, hizo una entrevista, Ah, no, tiene cero bueno, sí. experiencia, hizo shadowing, no tiene ni idea de lo que está haciendo y se le ocurre que bueno, esto es una clase de la universidad, yo te voy a poner las pruebas más difíciles de lo que estamos haciendo nosotros que yo lo conozco con la palma de mi mano y te lo voy a preguntar. Y si no lo sabes, no estás bien para este puesto. Y no es tu culpa, Claro, pero es bueno. que, no sé, en esa, por ejemplo, ahora no me acuerdo exactamente qué, pero me preguntaban comandos de Linux y me tenía que Sí, saber de sí. memoria comandos de Linux. Y yo ahora digo, pero si yo no me acuerdo muchas veces, lo tengo que googlear, pero de verdad es necesario que me lo sepa de memoria. Tengo que saber solucionar problemas y tengo que Sí, tener sí. conocimientos generales, pero no, este argumento en este comando de Linux, bueno, a ver. Pero bueno, esas son cosas que aprendes con la experiencia, ¿no? De ir a muchas entrevistas y también de tenerte un poco de amor propio, que no es tu que no es tu culpa la mayor parte de las veces, o sea, de que muchas veces vas y simplemente la persona que te está entrevistando no tiene idea de lo que está haciendo.
Es que es eso, es que parece hoy en día que es con ser senior de cualquier tipo de rol es suficiente para que hagas una entrevista. Para hacer una entrevista tienes que ser una persona con cierta formación, con cierta empatía y saber que la otra persona no está ahí, es lo que tú decías, no está ahí para que le hagas un examen, estás ahí para valorar si un candidato o una candidata en general, su perfil, su contexto, sus capacidades encajen en lo que buscas. No que se sepa de memoria de carrerilla no sé cuántas cosas y no sé, o sea, puedes contratar a esa gente, pero esa gente cuando una vez que la contrates, cuando se salga de esas cosas que se sabe de memoria, no vas a saber hacer nada más. O sea, que tampoco quieres eso. Entonces, bueno, los procesos de selección la verdad es que son, son un tema. Aparte de largos y tediosos. Ay, sí. Sí, sí, sí. Y también la otra cosa que yo siempre le digo a la gente cuando va a buscar trabajo, que es un proceso de selección de ida y vuelta. O sea, ellos te seleccionan a ti para entrar a la empresa, pero vos tenés que seleccionar a la empresa si querés trabajar ahí. Y las entrevistas y los procesos de selección son el mejor lugar para vos conocer a tus futuros jefes, a tus compañeros. Entonces, si vas a una empresa que vos decís, me coparía trabajar, no sé, en esta empresa, vas y vos les decís que querés entrevistarte con tu jefe, querés entrevistarte con tus compañeros, tiene que salir de ti porque después que estás sentado ahí, que te tomaron, y todos tus compañeros no hay un fit, decís, ya es tarde, ya renuncié a mi trabajo anterior. Sí, ya no hay vuelta atrás. Pero ya no solo es que haya cierta química, ¿no? Que la gente se lleve bien, que eso puede ser un poco más, ¿no? Un poco más subjetivo, pero bueno, Sí, también es importante, ¿no? Que la gente se lleve bien. Sobre todo, pues, por ejemplo, siendo mujer, para mí es importante saber a qué me voy a enfrentar, ¿no? por Y eso. saber que la gente con la que... Y además eso lo notas, también con la experiencia lo vas notando en las entrevistas, ¿no? Cuando eres mujer hay ciertos red flags que se encienden, ¿vale? No te hace las preguntas de la misma manera, o bueno, te interrumpe bastante, o lo que sea, dices, espérate, yo voy a tener que trabajar con esta persona, que yo estoy haciendo la entrevista de repente y O ya te estoy quieren viendo las contratar cosas porque sos raras. mujer y vos decís, Pero eso se nota, es que eso se nota. Entonces, claro, ¿Hola? hacer esas entrevistas y prestar atención a esas cosas es importante, porque es que luego vas a tener que estar 8 horas al día, 5 días a la semana, con esa gente. O sea, no, vale que no tienen que ser tus amigos, no hace falta. No, 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 no. Pero tiene que haber ciertas cosas que se cumplan. Entonces sí, es un proceso de dos caras y hoy en día tenemos la grandísima suerte, y yo soy súper pesada con el tema de SRE y diversidad en SRE, porque es un perfil que ahora mismo se necesita muchísimo y tenemos para elegir lo que queramos, básicamente, ¿no? Más que menos, puedes elegir. Entonces, si puedes elegir, tienes que aprovecharlo, o sea... Claro, no tenés que tomar el primer trabajo porque sí, a buscar y a buscar empresas que sean lo más sanas posibles, porque después que estás adentro, obviamente siempre puedes cambiar de trabajo, pero ya renunciaste al anterior, ya estás en una situación más comprometida, ya es más difícil, capaz le dedicaste 6 meses de tu vida a las pruebas técnicas y todo el proceso de selección y ya es medio tarde. Entonces yo creo que es algo que a veces la gente subestima mucho, el hecho de hacerle vos una entrevista a la empresa. Y también a las empresas más maduras les gusta eso, porque demuestra que tenés interés de verdad de trabajar con ellos y que tenés preguntas, que tenés curiosidad y que querés saber cómo funciona. Entonces eso siempre es un plus. Pero bueno, hablamos mucho de los niveles, ¿no? Hablamos del junior, del mid, del senior. ¿Cómo sabemos que estamos listos para cambiar de nivel? Que ahora ya pasamos del junior, ahora podemos pedir un trabajo que no sea junior. No lo sabemos, no lo sabemos, o sea, en ningún momento lo sabemos. A mí, pues yo hago cosas de mentorización, sobre todo con mujeres, ¿no? Que quieran o meterse en el sector o quieren evolucionar en su carrera. Y muchas me preguntan, pues viendo, ¿no? La evolución que he tenido en tan pocos años, pues que he ido subiendo y ya he dejado el junior muy atrás, y he dejado ya a mid, ya me estoy empezando a acercar al tema senior, ¿no? Incluso me preguntan que cómo. Pues no pensándolo, sinceramente, porque si llego a pensar cualquiera de las decisiones que he tomado, no lo hubiese hecho. O sea, ¿estaba preparada para entrar como SRE en una empresa sin saber siquiera lo que era SRE? No. ¿Estaba preparada para irme a montar? No. Lo vas averiguando sobre la marcha. O sea, no esperar, por ejemplo, muchas me dicen, no, voy a estudiar un poquito más y voy a esperar a estar preparada para presentarme en las entrevistas. No, no vas a estar preparada. O sea, la cuestión es tomar las decisiones, hacerlo, y ya encontrarás la manera de, una vez que estés, ya encontrarás la manera de Ya lo solucionarlo. resolverás. Y en el 99,99999% de los casos la encuentras. Esa es la cosa.
pero muchas nos esperamos, ¿no? A señales, ¿no? Como llevo X años y he hecho X cosas y he hecho no sé qué, pues entonces ya soy mid, ¿no? O ya soy senior, o ya soy no sé qué. No. O sea, es una cuestión de mirar, ver lo que piden, ver si cumples más o menos lo que piden, independientemente de los años o tal, ver que te encaja e intentarlo. Y si no cumples todo y te apetece la empresa porque la conoces, intentarlo igual. Lo peor que puede pasar es que no te llamen. O A mí sea, tampoco es... una cosa que me pasó, al menos en mi carrera personal, en mis primeros años, era que yo esperaba que la organización donde estaba me reconociera y me hiciera un cambio de título. Muy mal, porque la carrera es tuya. Vos sos la que decidís cuándo tenés el título que tengas. Pero es una cosa muy común que entras en una organización y decís, bueno, hace 2 o 3 años que estoy acá, yo ahora tengo que ser senior y empezás a pedir que te hagan una promo, que no sé qué, y nunca llega, no lo ves, o te dan largas, o no sé qué, y te lo empezás a tomar como que es tu culpa, pero muchas veces después que lo ves con el tiempo te das cuenta que no, que es la situación económica, que para dar una promo te tienen que subir el sueldo, que hay alguien más adelante tuyo, que hay ciertas vacantes, que es un juego político y muchas veces vas como, buscas un trabajo que dice senior, aplicás y te contratan y de repente a partir de ahí ya sos senior para siempre y vos no cambiaste, simplemente aplicaste Claro, no cambia nada. a tu primer trabajo senior y ya está. Pero es muy común que la gente le deje a las organizaciones ese poder, ¿no? De decir, bueno, me vas a cambiar de rol y ahora, gracias a eso, soy senior o super senior o el rey del universo. Y no, es algo que cada uno decide y no, el título es título, ¿no? Es un papel. Ya no solo eso, yo creo que ahí es importante también varias cosas que yo siempre intento reivindicar. Una es moverte mucho y hablar con todo el mundo, con quien puedas hablar, porque siempre la gente te cuenta cosas cuando les preguntas, ¿no? Y también hablar de dinero. O sea, creo que es importante hablar de dinero, tanto dentro de la empresa como fuera, porque teniendo contacto con la gente y viendo lo que saben, lo que hacen, lo que han hecho, cómo están en el trabajo y sabiendo más o menos lo que cobra la gente, ahí es donde puedes tomarte o sea, por lo menos saber exactamente dónde estás, ¿no? Porque, por ejemplo, tú dices, he entrado como junior, cobro, me lo invento, ¿vale? Sí, Pero he sí. entrado como junior cobrando 20.000 euros al año. Y me entero de que 2 años después yo sigo siendo junior, pero yo veo que la gente con mi misma experiencia, los llamen como los llamen, o haciendo este trabajo, están cobrando 30, pues hombre, independientemente de que me llames junior o no, yo debería estar cobrando más, ¿no? Claro. Entonces, el contacto, tú dentro, tú puedes estar todo lo confundida que tú quieras, tener el síndrome de la impostora completamente disparado y no tener el criterio. Pero si recopilas datos objetivos de personas en comunidades, en tal, ahí es más fácil, ¿no? Saber ubicarte un poco, aunque sea, para decir, a ver, yo lo que yo piense de mí da igual, o no soy muy objetiva, pero estos son los datos, ¿no? Y cuando está sobre todo en lugares de minoría, yo por ejemplo soy inmigrante y mujer, es súper importante saber cuánto ganan los demás, porque eso te va a empoderar a decir, señor, usted me quiere pagar un 40% menos de lo que le paga a mis compañeros. Y te decir, ¿cómo sabes? Porque acá hablamos. Me lo han dicho, sí, Me lo han dicho. muy pocas empresas en proporción hacen horquillas internas públicas, ¿no? Bueno, al menos públicamente, internamente, ¿no? Ya que sea públicamente para todo el mundo ya es complicado, o sea, ya es raro, Sí, pero por lo sí. menos internamente hay muy pocas empresas que lo tienen. Entonces, la única forma de conseguir información es hablando con la Charlando. gente. Exacto, charlando y viendo cuánto cobran y no tener miedo a preguntarlo ni a hablarlo, porque a ver, no te define cuánto te pagan ni define a nadie, pero es una herramienta muy importante para empoderarte cuando estás entrando en una organización o cuando querés pedir un ascenso o cuando querés pedir un incremento de sueldo o cuando querés saber qué está pasando, por qué hace años que me dan las largas, capaz porque sos la que cobras más del equipo y ya no te pueden subir más. O, como me he encontrado alguna vez, no en mi caso, pero gente Sí, que conozco no me están subiendo los sueldos porque, claro, el dinero se va en otra gente que sí lo pide. claro, por Mientras yo eso. estoy esperando, le están subiendo sueldo a los demás y, claro, para mí ya no hay dinero. También pedirlo, ser transparente con el dinero es algo en algunas culturas muy tabú. En España es muy Este, tabú y yo siempre digo lo mismo, el no hablar de sueldo a la única parte a la que le beneficia es al la empleador. empresa, claro que sí. Sí, sí, o sea, no Sí, hay sí, más. sí, sí.
Y para terminar, me gustaría hablar un poco de cómo se arma el perfil de un SRE, ¿no? O sea, estamos buscando trabajo, ¿qué necesitamos para ir a las entrevistas, para aplicar el trabajo? ¿Qué mostramos? Pues SRE es un perfil muy complicado porque, pues eso, viene tanto de la gente de desarrollo ha aprendido de sistemas, como gente de sistemas que ha aprendido la parte más cercana a desarrollo, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, el abanico de las cosas que pueden pedir, como hemos comentado, es amplísimo, ¿no? Es completamente loco, pero parece ser, por lo que yo estoy percibiendo, poco a poco se va perfilando un poquito más, ¿no? Entonces, en ese tipo de perfiles, lo primero es que hay que saber distinguir entre empresas que piden un SRE porque saben lo que es, saben lo que necesitan, y empresas que dicen, SRE, cómo mola. Vamos a poner SRE, pero no sabemos lo que queremos, ¿no? Eso para empezar, ¿no? Porque es lo que te digo, de repente dices SRE, no, pero a la vez tiene que hacer deployments y tiene que programar en Java y también tienes que saber de arquitectura cloud y también de sistemas on-premise y tú, Y ser product manager, calma. ya que está. No, o sea, calma, esos son 5 personas, ¿vale? Me están saliendo 5 personas en esta oferta. Entonces, esas descartarlas de primeras, ¿no? Tener un poco de criterio. Y luego las empresas que sí que saben lo que quieren, pues suele ser gente con conocimientos de cloud, ¿vale? Como mínimo de un proveedor de cloud. Es difícil conocer muchos, pero bueno, por lo menos cierta base, cierto conocimiento de arquitectura y de ese proveedor. Infraestructura como código, hoy en día pues Terraform es el de facto. Administración de sistemas Linux, no hace falta ahora ya con el cloud y con sistemas más automatizados y gestionados, pues no hace falta conocerlo muy a fondo, pero por lo menos saber cómo funciona un servidor Linux, eso es importante. Saber de monitorización, ahí se abre el abanico muchísimo porque hay muchísimas herramientas, entonces con que sepas una o dos No. suficiente, ¿sabes? No asustarte porque la oferta de repente pongan Grafana y nunca has trabajado con Grafana, ¿vale? O lo que sea. O tenemos observabilidad con Datadog y no la has visto nunca. Es que es complicado que hayas tocado todo, ¿no? Ahí abrir un poco el abanico. Saber algo de programación, sobre todo enfocado a la automatización, ¿no? Algo como Python, está guay. Y luego, pues, tener una capacidad de aprendizaje grande, sinceramente. O sea, yo creo que es bastante más interesante que una persona que trabaje de SRE sea curiosa, le apetezca aprender, no le canse el estar aprendiendo todos los días, que se sepa todo de pe a pa de una oferta, porque es que de verdad que es imposible. Sí, aparte cambia. O sea, si vos miras las ofertas laborales de hace 5 años, son totalmente distintas las de hoy y serán totalmente distintas de las de dentro de 5 años. Sí, porque, por Este, ejemplo, Python antes se llevaba, bueno, se sigue llevando bastante Python, pero cada vez se está sonando Go más, por ejemplo. Vale, ok. Hace años Kubernetes era la maravilla. Ahora sigue siendo bastante popular, pero hay cada vez más empresas que usan, por ejemplo, ECS en vez de KS, en AWS. O sea, ya no es como todo, ¿no? Todo tiene que ser Kubernetes por narices. O sea, como que van cambiando, ¿no? Pero con esas bases generales, pues vas evolucionando, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué consejo le darías a alguien que está buscando capaz su primer trabajo de SRE después que estudió, hizo algún bootcamp o lo que sea, salió de la uni? ¿Qué se hace? ¿Un GitHub? ¿Hace un challenge? ¿Hace certificaciones? ¿Qué pone en su perfil para mostrar que sabe? Hay muchas comunidades en las que puedes colaborar, depende del país donde estés, etcétera, etcétera. Pues hay comunidades en las que puedes, por ejemplo, ayudarles a montar X, ¿no? Montar cosas o hacer pues algunos proyectillos pequeñitos, ¿no? Ya sea en tu tiempo libre o para algo que te interesa a ti, yo qué sé, te interesan, es que no lo sé, los animales. Entonces, para un refugio les ayudas a montar una web o les haces algún tipo de programita lo que sea, ¿no? O sea, no se me ocurre ahora un ejemplo, pero hay sitios realmente en los que puedes ayudar haciendo proyectillos, ya sea para ti o para alguien más. Eso es interesante, con eso puedes rellenar bastante. Evidentemente las certificaciones pues son útiles, ¿vale? Y además si son según cuáles, pues bueno, las de AWS a mí me gustan bastante porque, bueno, aprendes y no son caras, la verdad, porque algunos sitios se pasan. Entonces, hacer alguna certificación está bien, pero sobre todo yo creo que lo más importante es encontrar comunidades y moverte por comunidades tecnológicas, conocer a gente, ir a meetups, ir a charlas, participar en catas si es que las hacen, o sea, moverte un montón a como a distintos niveles, ¿no? Ir perfilando capacidades prácticas, ¿no? Haciendo algún tipo de cosa práctica, ir a comunidades y ir aprendiendo teoría. O sea, esos tres. ¿Qué pasa? Que es muy complicado, ¿no? Y yo, sinceramente, para un perfil SRE cada vez se ve más empresas que quieren contratar SREs junior, pero todavía es muy escaso. Entonces yo no tendría ningún problema en entrar en una empresa de lo que
de lo que sea, ¿no? Como lo llamen, ¿no? Que lo llamen DevOps Junior, que lo llamen sysadmin, lo que sea, pero que tengan algo más de cosas que te interesan, ¿no? Por ejemplo, que toquen una nube, ¿no? Que se trabaje en la nube por lo menos, que me llamen sysadmin o lo que sea. Para el primer trabajo, yo abriría la mente para eso, para luego Incluso poder avanzar. soporte a veces, depende de las Correcto. empresas, ¿no? Que el soporte también está muy cerca de las cosas que terminan haciendo al principio, ¿no? Los SR Juniors, hablar con usuarios, entender, capaz pueden tocar algo técnico, pueden empezar a Claro, tú ten en entrar cuenta, en... por ejemplo, a mí cuando me contrataron como SR Junior, yo llevaba un año trabajando, un año trabajando en soporte, monitorización, en cosas de administración de sistemas, etcétera, etcétera. Entonces, yo entré por ahí, yo no aparecí y dije, SR Junior, voy para allá. O sea, ya tenía cierta base y experiencia laboral. Entonces, pensar que a lo mejor SR Junior va a ser complicado, sin nada de experiencia, y encontrar un puesto, pues, no, intermedio, mientras que te haces a la idea de qué es lo que quieres, hacia dónde quieres avanzar, pues tener un trabajo y seguir estudiando, ¿no? Eso sí que es muchas veces complicado, ¿no? Porque los primeros trabajos son un poco duros y seguir estudiando mientras trabajas, la verdad es que es complicado. Y como siempre, animarse a aplicar, porque a veces esperamos, lo que decíamos al principio, esperamos a cumplirlo todo, a ser perfectos, a que nos llamen. No, empezar a aplicar, mandar currículums y no es personal si no te llaman. Y No, es un buscar entrenamiento, o sea, en conocer realidad gente. basta que te contesten de un sitio, o sea, es suficiente, con lo cual, echa las que hagan falta hasta que te contesten. Y por eso yo creo que las comunidades también están buenísimas, porque vos vas a una comunidad, capaz, no sé, el grupo de AWS de tu coso, de tu localidad, y encontrás a arquitectos, a CTOs, a otros SREs, a otras personas. Un día das una charla, capaz de algún proyecto pequeñito que estás trabajando, no sé, para el refugio de animales de tu barrio, y a alguien le gusta y te pones a charlar y ya armaste un contacto y decís, mirá, estoy buscando a alguien que entre y le caíste bien y las cosas empiezan y a veces ese tipo de contactos son fundamentales y uno va y dice, voy a aplicar 200 trabajos, nadie te conoce, un contacto cambia todo. Sí, ahí por desgracia, si eres una persona tímida o te cuesta más relacionarte, pues bueno, vas a tener bastante más, lo Sí. vas a tener bastante más complicado. Pero sí que los grupos locales, ahora ya que la pandemia parece ser que ya, bueno, hemos salido más o menos, cada vez hay más eventos presenciales, ¿no? Y ya no solo es conocer a gente ahí, sino que te puede dar oportunidades que no podrías tener de otra manera. Por ejemplo, nosotros en el grupo de usuarios y usuarias de AWS de Sevilla, que lo empezamos a organizar el año pasado, pues el mes que viene vamos a tener un workshop, ¿no? Entonces, el ir a un sitio, que venga gente de AWS, que te den un entorno cerrado en el que poder probar cosas y hacer un workshop, etcétera, etcétera, pues tú sin pagarlo es complicado, ¿no? Entonces, aprovechar esas oportunidades que se presentan para aprender y conocer a gente ahí. Sí. Y yo creo que con eso ya le dimos un montón de como ideas a la audiencia para dónde ir, desde trabajar como SRE en una startup a cómo progresar en la carrera y empezar en la carrera. Así que espero que la audiencia se vaya con mucha inspiración de este episodio, porque creo que no solo para la gente que quiere trabajar en SRE, las cosas que hablamos aplican a todos los que estamos en roles técnicos, ¿no? Sí, sí. No, y al final apoyarte en la gente y que no te dé miedo preguntar. Creo que la gran mayoría de la gente que estamos en este sector estamos encantados de contestar cuando alguien nos pregunta por redes o por correo o por Twitter o por lo que sea, si tiene alguna duda o si necesita algo, pues antes o después, en algún momento, la gente siempre tiende a ayudar. Entonces, intentar pues también buscar consejos, ¿no? Por ahí Sí. y preguntar. Sí, las comunidades, ya sean en persona o virtuales, son fundamentales. Así que armar comunidad. Siempre hay un grupo de 2 o 3 personas con las cuales podés compartir experiencias. Capaz no se conocen personalmente, pero bueno, igual funciona, ¿no? Los amigos de Twitter, como llamo yo. Pero sí, armar comunidad, hablar, contarse, ser transparentes y las carreras no se crecen solos. No. Hay que trabajar juntos y apoyarse unos a los otros, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, Tasia, por charlar conmigo. Siempre es un gusto hablar contigo. Podemos estar acá 3 días, así que vamos a redondear el episodio, pero seguramente te veamos en algún futuro episodio con
otro tema. ¿Quién sabe de qué nos venís a contar Sí. en 2 años? Seguro, yo no paro de moverme, así que alguna liaré de aquí a un tiempo. Muchas gracias por Seguramente. traerme. Muchas gracias y gracias a todos por escuchar hasta el final. Nos vemos en 2 semanas en otro episodio del podcast de Charlas Técnicas de AWS. Chao, chao. Adiós.